El sol rajaba la tierra como cuchillo sobre cuero viejo. No era un día caluroso, era una condena. La sequía había doblado a los árboles, cuarteado las acequias y dejado a los perros con lengua de trapo. En esa intemperie caminaba Mateo, 7 años, pies desnudos, el balde más liviano que su hambre. En la choza, doña Julia respiraba poco y hablaba menos. La piel pegada al hueso, los labios partidos como barro seco. 3 días fueron cayendo sin comida ni agua. Y, peor que la sed, el silencio del pueblo. En la tiendita le dijeron que no hay médico, que aunque hubiera, él no podría pagarlo. Preguntó por agua. Respondieron que el pozo murió antes que las gallinas. Alguien, con miedo viejo disfrazado de prudencia, murmuró que lo de su madre se pegaba. No era cierto, pero la miseria, cuando se cansa de doler, empieza a mentir. Mateo no discutió. Arrastró el balde vacío por el camino de espinas y regresó con la garganta hecha polvo. «Mamá», dijo bajito, y se quedó junto a ella contándole el mundo para que no se fuera, que la luna todavía salía, que un zorzal cantó, que él iba a conseguirle agua aunque fuera prestada del cielo. En el pueblo abundaban ojos y escaseaban manos. La señora Ermelinda miró por la ventana y la cerró como si fuera un párpado. Don Gilberto en su mecedora movió la cabeza con lástima que no camina. Doña Beatriz, muy creyente, le aseguró que ya había orado por ellos y que el resto correspondía a Dios. Mateo apretó los puños, no con coraje, sino para no desmoronarse. Cuando oscureció, salió al monte. Su madre le había hablado de una piedra alta en el cerro, la que mira al cielo, oreja de Dios para las voces que nacen sin escuela. Subió con las rodillas raspadas, las manos negras de tierra, el pecho golpeando como tambor de fiesta triste. Se arrodilló y pegó la frente. «Señor», susurró, «no sé orar bonito, tú sabes. Tengo una sola madre y se me está apagando. Si te queda una gota de amor, suéltala aquí, no para mí, para ella». Lloró sin ruido. A veces la sed seca también los ojos. En la ladera, un anciano que juntaba leña, don Nazario, lo vio. Se detuvo un rato largo, como quien escucha un viento nuevo, y siguió. Mateo volvió a la choza antes del alba. Abrazó el vientre de su madre, como si aún cupiera, y se quedó dormido. No vio que allá arriba, sobre la piedra, algo oscuro y mínimo recorrió la rugosidad. Una gota, solo una. Pero a veces, una sola gota es un idioma entero. El amanecer fue un brasero. Los insectos cantaron su queja. La tos de Julia sonó a vaso roto. Mateo despertó con la cabeza y la boca amarga. Salió y gritó pidiendo ayuda. Nadie contestó. En la punta del cerro, la piedra volvió a humedecerse, como si el cielo hubiese recordado su oficio. Esa tarde, el viejo regresó por el mismo sendero de espinos, se acercó en puntas de pie, dejó el haz de leña a un costado y tocó la roca con el dorso de la mano. Estaba fresca. Puso el sombrero debajo del hilo tímido y esperó. Cayó otra gota, luego otra. «Dios mío», murmuró. «Tal vez esta sed ya encontró a quien la escuche». La noche cayó sin luna y sin consuelo. El viento soplaba tibio, como si también tuviera sed. En la choza, Julia apenas respiraba. Cada exhalación sonaba a despedida. Mateo, con los pies llenos de polvo y las manos entumecidas, seguía hablando bajito para que ella no sintiera el silencio. «Ya va a pasar, mamá. Mañana el cielo va a acordarse de nosotros». Pero la esperanza, en ese rincón del campo, era un hilo delgado que se cortaba con cualquier suspiro. El viejo Nazario, mientras tanto, bajaba del cerro con el sombrero húmedo. No había entendido del todo lo que había visto, pero sabía que no era cosa común. En su mente resonaba la imagen del niño de rodillas, suplicando con el corazón abierto.
Caminó hasta su casa, dejó el haz de leña en el suelo y encendió la lámpara de petróleo. Pensó largo rato antes de salir otra vez, rumbo a la casa de Mateo. Cuando llegó, el niño dormía abrazado al vientre de su madre. Nazario lo cubrió con el poncho y se quedó en silencio, mirando la sombra del cuerpo frágil de la mujer. Luego, sin ruido, llenó una taza con el agua del sombrero y la humedeció en los labios agrietados de Julia. La mujer se estremeció. No despertó, pero un leve color rosado volvió a sus mejillas. Al amanecer, Mateo abrió los ojos y vio al anciano sentado junto al catre. «¿Usted trajo agua?», preguntó con un hilo de voz. «El cerro te la mandó, hijo», respondió el viejo. «La piedra llora». El niño no entendió, pero corrió a abrazarlo. El rumor corrió por el pueblo antes del mediodía. Dicen que el hijo de Julia hizo llorar una piedra. Cuentos de viejos, decían algunos. Lo que pasa es que Nazario encontró una naciente y ahora se creen santos. Pero otros, con la garganta seca, prefirieron comprobarlo. Subieron al cerro hombres, mujeres y niños con cubetas vacías y fe olvidada. Cuando llegaron, vieron el hilo delgado corriendo por la roca. Claro, tembloroso, pero real. Nadie habló durante un rato. Solo el sonido del agua cayendo sobre el polvo rompía el aire. Una mujer se arrodilló y besó el suelo. Un anciano lloró sin esconderse. Nazario levantó la voz. «No sé de dónde viene, pero sí sé que empezó cuando un niño habló con el cielo. Y si el cielo respondió, será porque todavía no nos ha olvidado». Esa noche, el pueblo se dividió entre los que creían y los que temían. Don Severiano, el comisario, reunió a los suyos en la casa comunal. «Esto es peligroso», dijo, golpeando la mesa. «Si se corre la voz, vendrá gente de fuera y nos quitarán lo poco que tenemos. Hay que tapar esa fuente antes de que se desboque la locura». Pero el agua ya corría cuesta abajo, abriendo surcos nuevos entre la tierra reseca. Y en la choza de Julia, donde antes solo había gemidos, se oía el suspiro profundo de alguien que vuelve de la frontera entre la vida y la muerte. Mateo, sentado junto al catre, sostenía la mano tibia de su madre. Ella abrió los ojos lentamente y lo miró con una dulzura cansada. «¿De dónde sacaste el agua, hijo?». «El cerro la dio, mamá. Yo solo pedí». Julia sonrió débilmente. «Entonces no pediste al aire, pediste al que escucha». El niño no respondió. Solo se inclinó y apoyó la frente sobre la mano de ella. Afuera, la piedra seguía llorando y cada gota sonaba como una promesa que el cielo había firmado con su propio pulso. El amanecer siguiente fue distinto. El aire, aunque seguía seco, olía a tierra viva. Desde temprano, grupos de vecinos subían al cerro, curiosos o temerosos, cargando cántaros y cubetas. Algunos decían que era cosa de brujos, otros que Dios había escuchado al niño. Pero cuando vieron la piedra, todos callaron. El agua seguía saliendo, delgada pero firme, como si la montaña misma respirara por allí. Mateo estaba sentado a un lado, con los pies embarrados, observando en silencio. No hablaba, solo miraba cómo cada gota caía sobre la tierra y formaba un pequeño hilo que se abría paso entre las grietas. Su madre, aunque aún débil, había insistido en subir. Caminó despacio, apoyada en un palo de guayabo. Cuando vio la piedra, se detuvo y se cubrió la boca con las manos. «Hijo, esto no puede ser». «Es», respondió él. «Tú me dijiste que el cerro escuchaba». Doña Julia se arrodilló con dificultad, hundió los dedos en el barro húmedo y los llevó a sus labios. El agua tenía sabor a milagro. Don Nazario, que estaba cerca, levantó la voz. «No es tiempo de dudar, sino de agradecer. A veces el cielo tarda
pero no se olvida. Algunos hombres llenaron botellas, otros, incrédulos, se persignaron sin saber por qué. Pero también hubo quien frunció el ceño. Don Severiano, el comisario, observaba desde más abajo con gesto duro. «Esto va a traer desgracia», murmuró. Por la tarde, en el pueblo, la noticia ya había encendido las lenguas. Dicen que el agua cura. Dicen que la vieja Julia ya camina. Dicen que el niño habló con Dios. Y entre tanto dicho también se coló el miedo. Si vienen de otros pueblos, nos quitarán la tierra, el agua, la calma. Severiano convocó a los más ricos del lugar. En la mesa grande de la cantina, habló con voz áspera. Si dejamos que esto crezca, nos convertiremos en burla. No es agua bendita, es filtración de la sierra. Esta noche iremos y la taparemos. ¿Y si es verdad lo del milagro?, preguntó uno. Entonces que Dios nos lo impida con sus propias manos, respondió el comisario, sirviéndose otro trago. Esa misma tarde, Nazario visitó a Julia. «Tengo mal presentimiento», dijo, acomodando el sombrero entre las manos. «He oído planes feos. No dejes que el niño suba solo esta noche». Mateo lo escuchó desde la puerta. «Si quieren taparla, tendrán que hacerlo frente a mí», murmuró. El sol cayó despacio, y con la oscuridad vinieron los pasos sigilosos de 3 hombres. Subieron al cerro con linternas y costales. Querían sellar la piedra con lodo y piedras. Uno escupió al suelo. «Vamos a ver si su Dios aguanta esto». Pero antes de tocarla, una voz los detuvo. «No toquen esa piedra». Era Mateo, parado entre la maleza con una vieja hoz en la mano. Su sombra temblaba, pero su voz no. «No es de ustedes, es de todos los que todavía creen». El hombre más alto se rió. «Niño, vete antes que te pase algo». «Ya me pasó todo», dijo él. «Ahora solo me queda esto». En ese instante, un estruendo leve recorrió el cerro. La piedra tembló, y el hilo de agua, que antes apenas humedecía, comenzó a brotar con fuerza. Un chorro claro golpeó el suelo y empapó los pies de todos. El aire se llenó de un murmullo nuevo, mitad miedo, mitad asombro. Los hombres retrocedieron empapados. Mateo cayó de rodillas. Nazario apareció jadeando con una lámpara, y juntos vieron cómo la piedra, abierta como herida viva, dejaba correr el agua que el cielo había guardado para ese instante. El chorro crecía, desbordando las grietas, formando un riachuelo que bajaba hasta el camino del pueblo. La tierra, que antes crujía seca, ahora respiraba. Nazario, con los ojos anegados, se llevó el sombrero al pecho. Dios escuchó, muchacho, escuchó de verdad. Mateo apenas podía hablar. Tenía las manos embarradas, el cuerpo empapado y los ojos fijos en aquella piedra que ya no lloraba. Cantaba. Desde abajo, la gente comenzó a subir con lámparas, cubetas, antorchas. Las mujeres gritaban el nombre de sus hijos. Los hombres cargaban botellas y trapos para recoger el agua. Algunos llegaron descalzos, otros llorando. El rumor había corrido más rápido que el viento. El cerro se abrió, el agua volvió. Julia, apoyada en 2 vecinas, subía despacio. La fiebre la había dejado débil, pero su alma caminaba por ella. Cuando llegó, el resplandor de las linternas iluminó la piedra y el agua que corría como hilo de plata. Mateo corrió a su encuentro y la abrazó tan fuerte que parecía no querer soltarla nunca. «Mamá, ¿era verdad?» «Sí, hijo, Dios no se fue. Solo estaba esperando que alguien le hablara con el corazón». Los vecinos, arrodillados, bebían del manantial. Algunos en silencio, otros entre sollozos. Nazario alzó la voz. «El milagro no tiene dueño. El agua no es de nadie y es de todos. Nació del ruego de un niño, no del oro de los hombres». El pueblo entero aplaudió sin pensarlo, pero entre la multitud, Severiano observaba con el ceño torcido. Al amanecer, la piedra seguía manando. Los rayos del sol caían sobre el cerro como bendición. Los pájaros regresaron después de semanas de ausencia.
y los animales bajaban al riachuelo a beber. La vida, poco a poco, recordaba su camino. Esa tarde Julia y Mateo regresaron a su choza. El viejo Nazario los acompañó cargando un cántaro lleno. «Esto es solo el principio, hijo», dijo el anciano, «pero ahora hay que cuidarlo. Cuando hay milagro, también hay codicia». No se equivocaba. Días después, llegaron hombres de otros pueblos, atraídos por los rumores. Algunos querían ver, otros querían aprovechar. Un forastero ofreció comprar el cerro para protegerlo. Otro hablaba de poner cercas y vender el agua como bendita. Julia reunió al pueblo en la plaza. Aunque seguía débil, su voz salió firme. «Este agua no se vende, no fue hecha por manos, sino por fe. Si vinieron a buscar negocio, aquí no hay más que tierra y oración». Nazario la secundó. «El milagro se defiende con respeto, no con precio». El comisario, con la mirada perdida, no respondió. Algunos vecinos lo notaron inquieto, como si su conciencia lo pesara. Esa noche, Mateo volvió solo al cerro. Subió, despacio, con una vela y una jarra vacía. Se arrodilló frente a la piedra y habló bajito. «Gracias. No tengo más que esto, pero te prometo cuidarla. No dejaré que la apaguen». El agua seguía brotando, mansa y constante, reflejando la luz de la vela como si respondiera al juramento del niño. El viento sopló entre los matorrales, levantando un murmullo que parecía voz. La fe que no se rinde, nunca se seca. Mateo bajó con el corazón ligero. En sus manos llevaba la jarra llena y en su alma un río que ya nunca más dejaría de correr. Los días siguientes, el cerro se convirtió en punto de encuentro, no en santuario, sino en esperanza. Campesinos llegaban desde lejos con sus bestias flacas, mujeres con cántaros, ancianos en burros. Todos querían probar el agua que había nacido de una oración, y aunque el manantial nunca se volvió un río, jamás dejó de fluir. Corría con la calma de lo eterno, clara, tibia, limpia como una promesa cumplida. Julia recobraba fuerzas poco a poco. Sus mejillas volvían a tener color y su voz, que antes era apenas un suspiro, se escuchaba ahora por toda la vereda. Cada mañana agradecía mirando al cerro. «Dios no nos olvidó, hijo», decía. «Solo necesitaba que alguien le recordara que todavía hay fe en esta tierra». Mateo la escuchaba en silencio, con la mirada fija en el horizonte, donde la piedra brillaba con la primera luz del día. Con la llegada del agua, el campo reverdeció. Los animales volvieron a parir, las semillas germinaron y el aire, antes mudo, olía a vida. Pero junto con la abundancia también regresó la envidia. Algunos hombres, cegados por la codicia, quisieron cercar el cerro y cobrar por cada balde que se llenara. Hubo discusiones, amenazas y manos que olvidaron lo sagrado. Entonces fue Julia quien habló ante todos en la asamblea del pueblo. El agua no nació para los bolsillos, sino para la sed. No fue un negocio lo que la trajo, fue la oración de un niño. Si la vendemos, se nos secará el alma antes que el manantial. Sus palabras pesaron más que los gritos. Incluso Severiano, el comisario, bajó la cabeza. Nadie volvió a mencionar dinero. Desde entonces, los vecinos comenzaron a cuidar el cerro como quien cuida una herida que ya sana. Nadie volvió a llamarlo la piedra que llora. Ahora era la piedra que escucha. Cada año, cuando el verano apretaba, los niños subían con flores y cántaros a darle gracias al cielo por el agua que nunca faltaba. Mateo creció entre siembras y amaneceres. Aprendió a labrar la tierra, a sembrar maíz y a oír el lenguaje del viento. Pero nunca dejó de subir al cerro. Decía que mientras el agua siguiera corriendo, su madre seguiría viva en cada gota. Y así fue. Julia envejeció mirando el brillo de aquel manantial, y cuando la muerte vino a buscarla, lo hizo con una sonrisa serena, diciendo: «Dios no me llevó sedienta». Años después,
Mateo siguió viviendo en la misma choza, humilde y rodeada de maizales. Los que pasaban por allí decían que al amanecer lo veían de rodillas junto a la piedra, hablando bajito como si conversara con alguien invisible. Nadie lo interrumpía, porque todos sabían que ese niño, ahora hombre, había abierto el cielo una vez con sus palabras, y el cielo nunca olvidó su voz. Cuando el pueblo prosperó y el agua siguió brotando sin descanso, los viejos decían que aquel milagro no fue un favor, sino una enseñanza, que la fe, cuando nace del hambre y del amor, se vuelve semilla eterna. Y allá arriba, entre la neblina y el canto de los gallos, la piedra seguía brillando bajo el sol, dejando caer sus gotas como si el mismo Dios, aún hoy, siguiera llorando de alegría.